Vamos a leer el capítulo 1 de Gálatas, hermanos. ¿Ya están todos listos, hermanos? Bueno, dice de esta manera la palabra de Dios, hermanos. Sí, si usted se quiere poner de pie, hágalo, hermanos, está bien, ¿ok? Dice Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Eso quiere decir maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Amén, hermanos. Pueden sentarse los que estaban de pie. Pues los demás ya están sentados. Bueno, hermanos, este libro yo explicaba el viernes, ¿verdad? Si usted no estuvo aquí el viernes, el hermano pues pronto va a publicar la parte número 1 de esta introducción, de como darle un vistazo completo, por ejemplo, de las razones por cuales se escribió este libro, hermano. Yo explicaba el viernes, hermano, que este libro se escribió, hermanos, en un tiempo en donde dentro de la iglesia habían surgido algunos hermanos que decían, Cristo no es suficiente para ser salvo. Ustedes necesitan hacerse judíos. A los hombres les decían, necesitan circuncidarse. Les decían a los hermanos, tienen que guardar el sábado, tienen que guardar las fiestas judías. En otras palabras, tienen que hacerse judíos aparte de cristianos. Y eso no es el evangelio del Señor Jesucristo, porque Cristo es suficiente. Sin embargo, nosotros podemos pensar, ¿cómo es que esos hermanos fueron engañados? Bueno, la Biblia nos advierte muchas veces, hermanos. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, hablando de los últimos tiempos, si usted se acuerda, allá en el capítulo 24 de Mateo, hermano, le dicen al Señor, porque a él le enseñan los edificios del templo, y el Señor le dice, miren, todo esto no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruido. Y entonces le preguntan al Señor, le dicen, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y lo primero que dice el Señor es lo siguiente, dice, tengan cuidado de que nadie los engañe. Escuche esto, hermano. Y cuando lo dice el Señor, nosotros tenemos que atender. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos están firmes en Cristo Jesús?
Y usted me va a responder con un amén así raquítico como ese. Yo quisiera que todos me dijeran, yo estoy firme, hermano. ¿Usted está firme en el Señor? Sí. Yo confío que estamos firmes en el Señor. Pero la Biblia también dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Tenga cuidado. Porque nosotros podemos estar firmes hoy y mañana no, hermanos. A algunos les agarra el síndrome del día lunes, que el domingo están llenos del Espíritu Santo y el lunes están por los suelos. Entonces, fíjese, hermano, nuestra vida cristiana no es de que ayer ya se acabó, hermano. Ayer ya se acabó. Hoy se va a acabar. Y cada día nosotros tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo, la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, la fortaleza en el Señor Jesucristo, porque no sabemos qué va a venir. Y hay muchísimas cosas. Así, hermanos, como estos hermanos, con un corazón sincero y sencillo, creyeron en el Señor, llegaron a engañarlos. A Pablo le empezaron a levantar calumnias y le dijeron, lo que pasa es que Pablo les está poniendo el evangelio a los gentiles bien facilito. Y yo le voy a decir una cosa, he dicho esto muchas veces y siempre me dicen, no, servir a Dios no es difícil. Por eso ahorita se me quedaron viendo así como, yo no sé de qué está hablando usted. Bueno, le voy a decir lo que dice el Señor. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Algunos servíamos al pecado y a esta hora, cuando habíamos servido al pecado, ¿te acuerdas cómo estabas a esta hora después de un sábado? ¿Te acuerdas? Si es que ya habías reganado el conocimiento. Estábamos engomados, decimos en Guatemala, sin dinero o en circunstancias. Tal vez no era de eso, pero en el pecado uno sufre. Ahora, fíjese, hermano, en la palabra de Dios nosotros encontramos todo lo que Dios quiere de nosotros. Y es un camino sencillo. El Señor habla en el libro de Isaías, dice, he aquí yo pongo un camino delante de ustedes, dice, que el que ande por este camino, por torpe que sea, no se va a perder. Y la verdad, hermanos, es que nosotros vemos en la palabra de Dios lo que Dios quiere y lo seguimos y agradamos a Dios. Por eso le digo, no es difícil servir a Dios, solamente necesitamos consagrarnos a Dios todos los días. Cuando el Señor está orando, y todavía los miro así, no convencidos, yo sé que los veo no convencidos. Señor está orando antes de ir a la cruz, antes de que vengan y lo arresten, Él está orando. Y cuando Él y le dice, velen conmigo en oración. Cuando Él regresa, ¿qué están haciendo, hermano? Están durmiendo. Y dice, ¿no han podido velar conmigo? Y dice que se va otra vez. Y dice, velen conmigo, velen en oración. Se va, regresa. ¿Y cómo nos encuentra? Durmiendo otra vez. Velen, oren, les dice, porque el espíritu está dispuesto. Cuando el hermano anunció el ayuno, todos quieren ir a ayunar. Lo único que quieren es comer durante el ayuno. Ese es el único problema. O sea, uno quiere ayunar pero comiendo o entre comidas. No sé cómo es la cosa con nosotros. Pero el espíritu quiere, el espíritu dice, no, yo quiero ayunar 40 días. Lo único que se opone es la carne. Eso es lo único que se opone. Usted quiere orar de madrugada. ¿Cuántos quieren orar de madrugada y consagrarse al Señor? Lo que se opone es la carne, hermanos. Es lo único, el sueño. Y uno dice, no, pero es que yo tengo que dormir. Ok, sí tienes que dormir, pero es así, hermanos. Entonces, al final, la tercera vez viene el Señor, ya duerman pues, descansen. Les dice, ahora viene la hora. Entonces, pero todo esto es así, hermano. No es en realidad difícil servir al Señor. A ellos les presentó el evangelio. ¿Y qué les predicó Él? El arrepentimiento de pecados, que es diferente de lo que demandan otros dioses, hermano, o las costumbres de otros dioses. Si no, vean lo que pasa el 12 de diciembre en México y en muchas ciudades de Latinoamérica, hermanos. ¿Qué hace la gente, hermano? Se va en peregrinaciones, se destruye las rodillas, hermano, caminando con las rodillas por mías y mías, porque está haciendo un sacrificio para ganar perdón por sus pecados. ¿Demanda esto el Señor de nosotros? ¿Qué demanda el Señor de nosotros? Arrepiéntanse. Cuando el Señor predicaba, dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué le pedía a la gente? Arrepiéntanse.
Cuando el Señor usó a Pedro en el primer mensaje que él predicó en Hechos capítulo 2. Y varones, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ser salvos? ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo, hermano? Arrepiéntanse y conviértanse. ¿Es difícil eso, hermano? ¿Todos entienden eso? Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, yo sé que lo entiende. Si alguien es adúltero y está aquí y no se ha arrepentido de su adulterio, sabe que tiene que convertirse si quiere seguir al Señor. Yo he hablado con mucha gente, yo lo entendía cuando yo no era creyente. Yo decía, si yo me entrego a Cristo, tengo que dejar todo esto. ¿Verdad que todos lo entendíamos, hermano? Es sencillo el evangelio. Y el centro del evangelio es Cristo. Pero hermanos, hay tantas cosas. Mientras que acusaban a Pablo de hacerlo todo complicado, todo fácil, ellos lo hacían complicado. Imagínense que todos los varones que están aquí, que empezar esa enseñanza aquí y les dijéramos a todos los varones, todos se tienen que circuncidar. Y si usted no sabe qué es la circuncisión, hoy no se lo voy a explicar, búsquelo en el diccionario. Pero usted tiene que cortarse parte de su cuerpo. Y toma tiempo para sanar y según dicen, pues es doloroso, todo eso. Los judíos tenían que hacerlo, nosotros no tenemos que hacerlo. Y luego, si les dijéramos, ¿y saben qué otra cosa? Hay que guardar el sábado. Desde el viernes cuando oscurece hay que guardar el sábado. No pueden hacer absolutamente nada. Si quieren estar bien con el Señor. No hubiera habido taquiza ayer. No hay día de trabajo. Tampoco el próximo sábado. No habría nada de eso. Ustedes tienen que guardar la Pascua. Ustedes tienen que celebrar los tabernáculos. 7 días sin trabajar, viviendo en tiendas de campaña fuera de sus casas. Y cuando usted estudia todos los festivales judíos, muchos de ellos eran muchos días de celebraciones, muchos sacrificios de animales, muchas cosas que tenían que guardar, lo cual el Señor dijo, esto ya se acabó. Y ahora ha venido el Señor Jesucristo. Entonces, el diablo, hermano, sabiendo esas cosas y nuestro propio corazón, son 2 factores, hermano, que influyen aquí. Porque todos nosotros, hermano, tenemos debilidades. Todos los que estamos aquí tenemos debilidades, tenemos ideas. Y Satanás, hermano, aprovechándose de todas las cosas, también nos trae tentaciones. Yo muchas veces he dicho, yo siempre oro para que cualquiera que entre por esa puerta sea confrontado por el Espíritu Santo. Y me refiero a todos nosotros, hermano. Porque hay gente que entra por esa puerta y desde que entró, dijo, cualquier cosa que digan, no la voy a obedecer. Cuando yo salga de este lugar, voy a seguir viviendo mi vida como a mí se me da la gana. Y yo oro siempre que sea el Señor el que convenza a tal persona. Porque no es así como tenemos que acercarnos a Dios. Oro también para el que viene a buscar mujer aquí. Que diga, a ver, vamos a ver cómo están las muchachas de Casa de Luz. O los muchachos de Casa de Luz. Porque a eso no viene uno, hermano. Uno viene a buscar al Señor. No viene a hacer su voluntad, a buscar su gusto. Uno viene a buscar el santo nombre del Señor. Y hermanos, las trampas de Satanás, hay unas cosas que a veces dan risa, hermanos. Y hay otras que son muy trágicas. Cuando yo doy la clase del bautismo, hermanos, yo le cuento a los hermanos, a lo largo de los años, yo he oído unas cosas bien raras, hermano. De gente a veces que no se quiere bautizar. Y me acuerdo de una hermana que amaba al Señor, hermano. Y siempre que yo decía, ¿se quiere bautizar? Me decía, sí, pero no me voy a bautizar. Y un día ya le pregunté yo directamente y le digo, ¿por qué no se quiere bautizar? Es que me da miedo, pastor. ¿Le da miedo el agua? Le digo, no. Es que mi abuelita me dijo que no lo sacan a uno del agua hasta que uno no mira a Dios. ¿De veras? Le digo yo. Sí, me dijo ella. Así me enseñó mi abuelita. Pues si no la saco, si yo no la saco, va a ver a Dios, le digo. Entonces no me van a meter y no me van a sacar hasta que miren. No es así. Es que así me decía mi abuelita. Fíjese, hermano. Por eso ella no quería obedecer al Señor. Entonces todos nos reímos y uno dice, pero ¿cómo pudo haber creído esas cosas? Pero no es la única que me lo ha dicho. Ya me lo han dicho como 3 personas, hermano. Yo no sabía que eso existía. Pero hay otras cosas más serias que a veces se han metido dentro de la iglesia.
que son evangelios falsos, que no es el evangelio del Señor, hermano. Por ejemplo, hermano, usted sabe que Cristo tiene poder para sanar todas las enfermedades, ¿verdad? Que hasta Él puede levantar muertos, pero no todos los enfermos sanan. Le voy a poner un ejemplo porque ese es un tema aparte. Pero Pablo, él, hermano, dice que él oraba por los enfermos y sanaban. Había una vez un muchacho que se llamaba Tíquico, no me acuerdo si es un segundo o tercer piso, y se cae porque Pablo estaba predicando muy largo, dice. Y se durmió y se cayó, así que no te duermas, hermano. Se cayó y se mató. Y Pablo fue y oró por él y resucitó. Entonces, pero no fue Pablo el que lo resucitó, fue el Señor. Pedro igual, hermano, resucitó a una mujer también, que había muerto. Oró por aquella mujer y el Señor lo usó y resucitó. Dios puede hacer todas las cosas. Pero fíjese que Pablo estaba enfermo. Pablo era un hombre enfermo. Timoteo era un hombre enfermo. Y uno dice, ¿cómo es eso de que Pablo teniendo poder y Dios teniendo poder, ¿por qué no ha sanado? Bueno, hay enfermedades que Dios no las sana, hermanos. Porque todo esto conforme a su voluntad. Pero hemos oído tanto unas frasecitas, hermanos, por ahí, que son populares, y usted las ha oído incluso en canciones. Yo declaro, dicen algunos, ¿verdad? Usted lo ha oído, ¿verdad? Yo declaro esto, yo declaro por fe. Espérate, tú declaras lo que el Señor te ha declarado, no lo que a ti se te ocurre. Yo declaro que mañana tengo $1,000,000 en mi banco. Decláralo, hermano, decláralo por fe. Y al día siguiente llegas y no hay nada. Entonces, ¿qué falló? ¿Quién falló? ¿Será que Dios falló? No. ¿Sabe qué dice Santiago? Dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus propios deleites. Pero Juan dice, y sabemos esto, que todo lo que nosotros pedimos conforme a su voluntad, Dios nos oye y Dios nos lo da, porque es conforme a su voluntad. Hace un rato estaba orando, Señor, danos sabiduría. ¿Y usted cree, hermano, que la Biblia enseña que a Dios le place que pidamos sabiduría? ¿Y la Biblia enseña que Dios da sabiduría? Le place al Señor. Es su voluntad y necesitamos sabiduría porque este libro, hermano, no es un libro mágico. Es un libro para entenderlo con el poder del Espíritu Santo. Pero fíjese, hermano, hay cosas que son tal vez más livianas, como eso que le dije de esta mujer que decía que hasta ver a Dios. Pero hay cosas más serias. Yo conocí una hermana, ella se llama Alicia Cuder. Y esta hermana tenía una hija enferma. Su enfermedad no era tan grave. Ahora, nada más antes de decir eso, también quiero decir, a veces Dios usa la ciencia. A veces Dios la usa. Ahí usted va a ver, por ejemplo, que dice, llamen a los ancianos y únjanlo con aceite. Parte de eso tiene que ver, hermano, parte de eso tiene que ver con curación. Parte de eso tiene que ver con una consagración ritual, ¿verdad? Al modo del Antiguo Testamento. En la parábola del buen samaritano dice que el buen samaritano vio a aquel hombre herido y lo deja en un lugar y le dice, mira, úngele sus heridas con aceite y yo cuando regrese te pago lo que gastaste por él. Son curaciones. A veces Dios usa la ciencia, pero no siempre. A veces Dios hace un milagro sin siquiera usar ninguna ciencia. Entonces, fíjese, hermano, esta hermana, su hija estaba enferma y el pastor que tenía este tipo de doctrina le dice, mira, tú tienes que declarar por fe sanidad en tu hija. ¿Ok? Uno lo puede hacer. Dice, mire, yo tengo todas estas, tíralas a la basura, le dijo. No le vas a dar nada más. Yo tengo cita en el doctor, no vas a ir al doctor porque si hay falta de fe en nosotros, si Dios mira esto, se enoja y no te sana tu hija. Para hacerle el cuento corto, su hija murió. Fue una cosa terrible para ella. Y ella estaba amargada con la iglesia, amargada con Dios, pero buscó al Señor en oración. Y el Señor le respondió y le dijo, esa doctrina, le enseñó que esa doctrina no era de él. Yo le pido, hermano, y he pedido al Señor con todo mi corazón que no se enoje conmigo. Bueno, sí, se puede enojar conmigo, sí se puede enojar conmigo. Pero, mire, busque al Señor en oración.
Busque la sabiduría de Dios. Vea si esto lo enseñaban los apóstoles, hermano. Los apóstoles no enseñaban. Estas cosas son mezclas de otras filosofías, de otras religiones que se han metido dentro de la iglesia. Pablo, si ustedes vieron aquí, dice: yo estoy maravillado de que ustedes tan pronto se han apartado del que los llamó para seguir un evangelio diferente. Ese no era el evangelio del Señor, que se hagan judíos y cristianos también. Ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio, Cristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él se dio por nosotros. Él es el autor de nuestra salvación. No necesitamos a nadie más en Cristo. Cristo es el único intercesor entre Dios y los hombres. No hay nadie más. Nosotros oramos en el nombre de Jesús y nuestra oración llega a la presencia de Dios. Cuando no está ahí un hermano, cuando no está ahí el pastor, usted puede orar al Señor y Él lo escucha, porque Él es su Señor. Todo esto es la verdad del evangelio, hermano. Pero ellos se habían ido tras una cosa que no era el evangelio. Ahora, hermano, yo a veces a Satanás lo veo de esta manera. Satanás no nos puede a nosotros obligar a pecar, hermanos. El otro día estaba oyendo un canto que es popular, y esta mujer está cantando. No me acuerdo cómo se llama esta señora, esta muchacha. Pero la canción al final está dedicada a Satanás. Y yo digo, bueno, ¿de cuándo acá uno le canta a Satanás? Y le está diciendo: yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato esto, yo declaro que tú. O sea, le está cantando al diablo. Y mire, hermano, no hay ni un salmo en que se le cante al diablo. Se le canta a Dios, no al diablo. Oh, y todos estaban felices ahí poniendo: qué alabanza más hermosa. Y yo solo puse un comentario y le dije: bueno, ¿y de cuándo acá nosotros le cantamos al diablo? Y se callaron todos. Nadie me contestó. La Biblia dice que hay que cantarle a Él con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. A Él, no al diablo. Yo no tengo nada que hablar con el diablo. He oído gente, hermano, que antes de comenzar el culto se pone a hablar con el diablo. Bueno, le voy a explicar eso, porque usted me está diciendo ahorita: ¿cómo se ponen así? Se ponen a hablar con el diablo. Conocí un hermano que se ponía a orar: Señor, mira, bendícenos. Diablo, en este momento, le decía él, te estoy notificando a ti que tú no vas a poder hacer nada. Bueno, cálmese. La oración no es al diablo. ¿De cuándo acá? Es al Señor, ¿no? Nosotros invocamos el nombre de Dios. Es diferente cuando estamos, hermano, confrontando un endemoniado, una cosa así. Pero, y mira, diablo, y empezó, y le hablaba más al diablo. Ya cuando me dio el tiempo, bueno, digo, esta oración fue al diablo, no fue a Dios. Porque decía: y mira, diablo, y mira, y tú, diablo, y tú, y aquí y allá. El Señor lo reprenda, ¿verdad? El Señor lo reprenda. Pero todos esos errores parecen, hermano, pequeños. Pero a veces se van juntando y nos hacen caer en un error. Hay cazafantasmas, hermanos. Hay cazafantasmas. Una vez alguien se enojó conmigo, también me dice: pastor, mire, yo vengo entrenado para guerra espiritual, me dice. Ok, le digo yo: pues qué bien, qué bueno. ¿Qué quiere decir eso? Mire pastor, se le olvidó todo lo que me iba a decir. Me dice: es que mire pastor, en el nombre de Jesús, me decía, en el nombre. ¿Qué te pasó? Le digo: no, es que me estoy acordando, en el nombre de Jesús uno se acuerda, me dice. Es que se me olvidó, el diablo me está bloqueando, me dice. Y me empezó a decir un montón de cosas. Le digo: ¿sabes qué, hermano? Cálmate. Le digo: mira, en la Biblia, le digo, el Señor Jesús andaba ministrando y se presentaba un endemoniado y Él lo echaba fuera al demonio. Pero no andaba buscando demonios el Señor. Y hay creyentes que andan buscando demonios por todos lados, hermano. Se apagó el proyector. Diablo cochino. Y empiezan a decir cosas. Yo he oído todo eso y ustedes lo han oído también. Ustedes lo han oído. Estoy seguro que ustedes lo han oído.
Y le atribuyen tanto poder al diablo y se olvida uno de Dios. Él puede perturbar muchas cosas, sí puede perturbar cosas, pero no tiene tanto poder como usted puede suponer. El que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. El que está con nosotros puede vencerlo a él en cualquier momento. Gracias, Señor. Entonces, fíjese, hermano, parte de la naturaleza del hombre, al hombre le gusta ver, le gusta tocar, le gusta oler, le gusta palpar. Yo creo que es parte del éxito de esa iglesia universal, hermano, que usted ha oído de esos brasileños, ¿verdad? Que le dicen, venga, le vamos a dar una agua bendita y cosas así, que le están vendiendo la rosa de Sarón y el arco del triunfo, le dicen, ¿verdad? Y usted pasa por ahí, usted pasa por el arco del triunfo, pero pasa dejando su dinero, porque si no, no pasa por el arco del triunfo. Y paran de sufrir ellos. Ellos. Pero a la gente le gusta porque dice, mire, me trajeron tierra de Jerusalén. ¿Y de qué te sirve? ¿De qué te sirve la tierra de Jerusalén? Mire, hermano, hay gente que se va a Israel y se van a bautizar allá. Digo, ¿para qué? Eso es falta de entendimiento, hermanos. Es falta de sabiduría. ¿Para qué te vas a ir a bautizar allá? ¿Qué es mejor el agua de allá que la de aquí? Es falta de sabiduría, falta de entendimiento. Le venden a la gente el agua de no sé qué, el aceite de no sé cuánto, las piedras de David, dice. Piedras está comprando la gente, hermano. Piedras. Entonces, todo eso se ha metido. Ahora fíjese, yo sé, hermanos, que nosotros conscientemente no nos regresaríamos, hermano, a las tradiciones que antes teníamos. Si yo le dijera a usted, ¿usted le volvería a rezar al santo de su devoción de antes? Usted me dice, no, hermano, usted está loco. ¿Cómo voy a hacer yo eso? Pues mire, el diablo es tan astuto, hermano, que él no nos puede obligar, pero sí nos puede tender una trampa. Y al final de cuentas te presenta la misma moda, la misma mona, pero vestida de otro color. O sea, si tú eras supersticioso y ponías y decías, no, es que hay que ponerle herradura de caballo, ¿verdad? ¿Se acuerda que hay unas herraduras de caballo en las puertas a veces? Una trenza de ajos. Y dicen que sirve para esto y para lo otro, y los que barren para tirar las malas vibras de la casa y cosas así, hermano. Pues ya regresaron, hermano. Ya regresaron, pero bautizadas. Ya regresaron. Venden aceites, dice, mire, este aceite con etiqueta azul sirve para sacar las malas cosas de su casa. Eso es lo mismo que vi ahí en Torreón, en el mercado de Torreón, cuando estaban vendiendo cosas de brujería. Lo mismo, nada más que esto es en el nombre de Jesús. Está el aceite con la etiqueta María, para que el Señor le prospere financieramente. Allá está la Santa Muerte a María, para que le dé dinero. Mire, está este aceite y usted unge sus manos y todo lo que usted toque, Dios lo va a prosperar. Y usted tiene que, hasta dice ahí la oración, lo mismo que yo vi en Torreón, hermano. Una bolsa de sal negra que decía, ahora mire, esto es para que se vayan sus enemigos. Y usted le esparce en la puerta ahí, y por donde está su enemigo, y después usted dice estas palabras, la misma mona vestida de otro color. La misma cosa. Entonces, Pablo dice, si yo o un ángel del cielo les viene y les avisa y les enseña un evangelio diferente, que sea anatema. Porque eso a lo único que te lleva al final de cuentas a la misma cosa de donde tú ya saliste. Y eso está sucediendo el día de hoy. Estaba viendo el otro día a un llamado apóstol Ronnie Chávez, se llama él. Y yo digo nombres, hermano, le voy a decir por qué. Porque en la Biblia lo hacen, hermano. Pablo menciona a Himeneo y Alejandro, a Himeneo y Fileto. Y entonces estas cosas Juan menciona a uno que se llama Diótrefes.
¿Sabe por qué? Porque algunos de ellos son famosos, hermano. Y han vendido millones de libros. Entonces todos los cristianos no razonan las cosas. Dicen, pero ese por algo tiene los números que tiene. Por algo ha vendido 3 millones de libros. Hay que hacerle caso. Hay que oír lo que tiene que decir. Y no es así, hermano. No es así. Nosotros tenemos que ser sabios. Por eso le dije desde el principio, el Señor dijo, tengan cuidado. Y aquí, este libro, hermano, esto lo dejó el Señor para que nosotros veamos que hermanos que estaban firmes cayeron de la gracia y se dedicaron a seguir cosas que no sirven, que no valen la pena. Entonces, hermano, fíjese, a nosotros nos gusta ver, nos gusta oír. ¿Se acuerda usted, hermano, que en el Antiguo Testamento el pueblo murmuró contra Dios? Y Dios se molesta, no es la primera vez que habían murmurado contra Él. Y el Señor les envía serpientes, dice que los empiezan a picar y se empiezan a morir. ¿Se acuerda usted de ese pasaje, hermano? Entonces Moisés y Aarón interceden delante del Señor y le dicen, Señor, ten misericordia de tu pueblo, Señor. Y el Señor le dice, está bien. Mira, le dice, hazte una serpiente de bronce y ponla en una estaca. ¿Se acuerda usted? Y ponla en alto. Y dice, el que mire a esa serpiente, aunque lo haya picado una serpiente, no va a morir. ¿Sabe qué hicieron con la serpiente? La empezaron a adorar. ¿Qué le parece a ustedes, hermano? ¿Les gustan las serpientes, hermano? No, ni en foto, siquiera. Pues ellos estaban adorando a la serpiente. Hasta cuando llega un rey, cientos de años después, dice que le hizo pedazos y la tiró y le puso cosa, le puso de nombre. No le puso cosita, le puso cosa. Dejen de estar adorando esa cosa, y la rompió y la partió y todo. Dijo, no más a eso, al Señor tu Dios solamente, dijo él. Pero estaban adorando, hermano, una cosa. Ahora, fíjese, hermano, nosotros a veces hallamos tropiezos en cosas. A ellos, hermano, y esto es verdad, hermano, hay gente que le ha entrado la onda de hacerse judíos. En este tiempo, en Guatemala hay iglesias. Mi suegro una vez, hermano, fue en un tiempo cuando las computadoras no estaban tan baratas como ahora. Y recuerdo que mi suegro me dijo, necesito conseguir 13 computadoras. 13, le digo yo. Sí, me dijo. Era como de $1,000 cada computadora. Y entonces le digo, ¿para qué quiere tantas? Me dice, un amigo mío me dice, están aprendiendo hebreo ahí en su iglesia. Eso fue en Guatemala. Y me mandó el dinero y aquí está, me dice. Bueno, yo le conseguí las computadoras y todo eso. Pero después le digo, ¿cómo está la cosa? Es que me dice, ellos han empezado ahora, ya no van a leer la Biblia en español. Van a leer todo el Antiguo Testamento, lo van a leer en hebreo. Están estudiando las genealogías. Porque usted, no sé si usted sabía que muchos de nosotros hispanos venimos de judíos. Que por cierto de nada nos sirve, no se emocione. De nada nos sirve. De nada nos sirve. Sí, es que usted puede reclamar ciudadanía judía y todo eso. Pero ¿sabe qué? Para su relación con Dios de nada le sirve. Eso usted tiene que ver historia, pero a los judíos los persiguieron en España. Algunos se disfrazaron su apellido, se fueron para otro lado. Dicen, yo oí en algún lugar que todos los apellidos que terminan con EZ, dice que son judíos, como Hernández, Pérez, González. O sea, es judíos. Algunos que tienen nombres así, bueno, mejor ya no le pongo tentación, ¿verdad? Pero mire, de nada nos sirve, hermano. Es más, hay un pasaje donde Pablo le dice, no me acuerdo si a Tito o a Timoteo, ¿sabes qué? Déjate de genealogías y cuentos de viejas. Así dice ese versículo. Que no nos llevan a nada, dice. Búsquelo, hermano, para que no, o búsquemelo por allá, hermano, para que no digan que estoy diciendo una cosa que no es. Porque ese no lo traía yo. Pero de nada nos sirve, hermano. ¿A mí de qué me sirve saber si yo soy de la tribu de Benjamín? O de cualquier tribu, hermanos. O tal vez de una tribu maya por ahí en Guatemala, no sé. De nada me sirve. No me sirve de nada, hermano. Mire, mi relación con Cristo no está basada en mi sangre, ni en mi descendencia, ni de dónde vengo, ni de qué clase soy.
está basada en que un día, por la misericordia de Dios, yo conocí al Señor Jesucristo. Él me buscó a mí igual que te buscó a ti. Y en Cristo no hay esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ni nada de eso. Porque todos nosotros en Cristo, hermanos, somos salvos, somos perdonados. Gloria a Dios por eso. Bueno, hermano, fíjese, yo quiero que usted mire el libro de Judas, el versículo 16 al 22. Porque nosotros a veces también ayudamos, nuestras debilidades ayudan, hermanos, a ponernos tropiezo. Entonces, antes de que leamos ahí, hermano, Judas, versículo 16, solo tiene un capítulo, así es que antes que leamos ahí, yo sé que ustedes han leído en Juan capítulo 10 lo que dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y eso habla de los falsos pastores, de los falsos maestros, que son instrumento, por cierto, de Satanás, hermano. Aquí describe lo que ellos hacen. Versículo 16 dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Escuche esto: cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas. ¿Para qué? Para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, y vaya que sí causan divisiones, hermanos. Dice, los sensuales. Y yo quiero detenerme un momentito nada más en esa palabra, hermano. Cuando nosotros oímos esta palabra, automáticamente pensamos en algo sexual, y no es así. Mire, hermano, una buena descripción de sensualidad es Las Vegas. En realidad le llaman The Sin City, la ciudad del pecado. Ahí el ojo no se cansa de ver, nunca se cansa de ver, pero ahí hay muchas cosas que ver, buenas y malas. Mucha comida, muchísima comida. Muchos olores, muchos sonidos, muchos lugares en donde estar. Eso es sensualidad. Cuando uno está hablando de sensualidad es algo que apela a nuestros sentidos. Y fíjese qué interesante que la Biblia dice que nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Porque lo que se ve ya no es fe. Nosotros creemos en el Señor sin haberlo visto. Nosotros tenemos salvación porque su Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y el Señor dijo: bienaventurados son los que no vieron, pero creyeron. Y nosotros no hemos visto, pero hemos creído. Hay una bendición para nosotros. Pero los sensuales, hermano, dice, esos son sensuales que no tienen el Espíritu. Y Romanos 8:9 dice que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Pero, hermano, me está hablando de algunos de esos pastores que salen en la televisión. ¿Son de estos? Sí. No tienen el Espíritu, no son de Dios. ¿Sabe que todo eso está lleno de luces, lleno de música, lleno de cosas que se pueden ver, lleno de señales? Lo que yo le decía, escobas ungidas se están vendiendo ahora, hermano. Ritos de sal, tiran sal en la iglesia, se tiran sobre la sal y dice: estamos proclamando bendición. Le mienten a la gente, le dicen cosas, hermano. Estaba oyendo el otro día una radio cristiana. Tenga cuidado lo que oye, hermano. Hay inconversos que tienen como negocios radios cristianas porque dicen: los cristianos dan dinero. Tenga cuidado. Estos adulan. Le dicen cosas a la gente. A ver, ¿de qué tamaño es tu necesidad? Siembra una semilla, pero siempre es de dinero. Y usted no les puede decir: ¿sabes qué? Es verdad, le voy a mandar $1,000 a mi mamá. No a tu mamá, a mí. No es que siembres allá, es aquí. Aquí es donde está la bendición. Tu mamá no. A ellos no les importa a nadie, hermanos. A ellos les importa su dinero, no le importa su vida espiritual, no le importa su salvación, porque son hijos del diablo, hermano. No estoy diciendo que todos, ¿ok? No estoy diciendo que todos. Pero si usted tiene el Espíritu y tiene discernimiento, usted va a saber quién es de Dios y quién no es de Dios. Vea sus frutos. Vea sus frutos.
Hermano, pero mire, el pastor fulano, que yo lo conozco, que tiene sana doctrina, anda con él. No importa con quién ande. No importa quién ande con él, hermano. Nosotros tenemos que juzgar todas las cosas con la sabiduría de Dios. Tenemos que ver que el Señor nos guía en lo que estamos haciendo. Entonces dice, estos no tienen el Espíritu. Versículo 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe en el Señor, en la palabra, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Es más sencillo, hermano. Mire, si usted tiene una necesidad, nosotros podemos orar por usted. Usted puede orar por su propia necesidad, gratis. Gratis. El Señor no cobra por sus favores, hermano. Y le dice, a ver, ¿qué es su problema? Que estoy perdiendo la casa. ¿Cuánto debe? 300,000. Entonces tiene que sembrar una semilla fuerte. Para que Dios la saque, tiene que mostrar usted una semilla fuerte. De a 300, no, si está duro. Mire, ¿y usted no tiene alguna propiedad por ahí? Sí, tengo una. Y el relojito ese que carga, ¿cuánto vale? Mire, y ese carro que usted maneja, todo esto que le estoy diciendo es verdad. Lo que yo le estoy diciendo es verdad. Hasta los dientes de oro le quieren sacar a la gente, hermano. Se lo estoy diciendo, hermano. Es un robo en el nombre de Jesús. Hecho en el nombre de Jesús. Le roban a la gente. Ahí dice, hermano. Lee la Biblia, hermano. Lee la Biblia. Los describe, hermano, como quien está describiendo un delincuente. Exactamente, dice, estos van a hacer esto y esto por ustedes. Y seducen a las almas inconstantes. Y muchos van a ir a parar. De donde ya Cristo los había sacado, van a volver a parar ahí. Lo dice la Biblia, hermano. Pablo dice, yo sé que después de mí van a entrar muchos, dice. Van a entrar muchos en el rebaño, no los van a perdonar. Así es que ustedes tengan cuidado, dice. Me entristecí ayer, hermano, que me decía, por cierto, un saludo a la hermana Laura. Yo les decía, hermanos, que a través de los videos hay una hermana Laura ahí en Argentina. Y esa hermana nos decía que no hay una iglesia de doctrina sana en el lugar. Y hay precisamente un grupito de hermanas que se reunieron y se metieron unas mujeres a judaizar. Lo mismo que estamos estudiando ahorita. La misma cosa. Lo mismo. Y entonces, bueno, dice la hermana que se quería salir y al fin se quedó, pero les dijo, ¿sabes qué? Esto no es lo que enseña la Escritura. Y bueno, todas estas cosas, hermano. Y la hermana está ahí. Y esto de predicar en Gálatas ya lo había puesto el Señor desde fines del año pasado. Y ahora estoy comenzando, ya después de que estoy mirando estas cosas, digo que el Señor me está empujando a esto también. Hay algunas cosas que tenía que hablar, pero el Señor me está empujando a estas cosas. ¿Por qué? Porque existen este tipo de problemas ahora, hermano. Lo que yo les estoy hablando, por cierto, es señal de los últimos tiempos. Quiere decir que el Señor viene pronto. Porque el Señor dijo, miren, esta es una de las señales. Vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. ¿Sabe qué quiere decir la palabra Cristo, hermano? Quiere decir ungido. Y esa palabra, hermano, es el caballo de batalla de estos. De anointing, dice, la unción. Yo tengo la unción, y yo te paso la unción, y yo hablo con la unción. Y otro día vamos a hablar de eso de la unción, hermano. Pero no les quita, y luego dice, presentamos al ungido de Dios, al Cristo. Van a venir muchos falsos Cristos en mi nombre diciendo, yo soy en Cristo, yo soy el Cristo. Tengan cuidado porque van a engañar a muchos, dice. Ya están aquí, lamentablemente, y sí son muchos, hermano. Fíjese, hermano, a veces nosotros tenemos cosas en nuestra mente. Tenemos prejuicios en nuestra mente. Llegamos nos ponemos a leer la Biblia, pero antes ya tenemos nosotros conclusiones en nuestra mente, en nuestro corazón. Y ¿sabes qué, hermano? Mira, yo te digo en el nombre del Señor, pide sabiduría antes de leer, hermano. Pídele al Señor que te muestre la palabra. Yo me estaba acordando, hermano, que en los 80, yo creí en el 86, hermano. En ese tiempo se manejaba mucho una idea, hermanos. Hay un pasaje en Mateo 24 que dice, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que no acontezcan estas cosas. O sea, que venga el Hijo de Dios.
Entonces habían algunos que decían, miren, en 1948 Israel fue regresado a su tierra. Esa generación no va a pasar hasta que venga el Señor. Eso es ponerle ya una fecha. Solapadamente, pero es ponerle una fecha. Y el día y la hora nadie lo sabe. Entonces ellos decían, bueno, la Biblia dice 60 o 70 años. O sea que nos quedarían unos cuantos añitos, ¿verdad? Poquitos. Si eso no sucede, ya no lo he oído, como que fue perdiendo fuerza. Pero mucha gente, ¿sabe qué? Así, hermano, se mantenía viendo noticias sobre Israel. ¿Qué está pasando en Israel? El ministro de Israel dijo esto. El ministro, eso no es lo que tiene que mover nuestra vida. Es el Espíritu Santo y la palabra lo que tiene que mover nuestra vida, hermano. No hay otra cosa. La vida en Cristo es bastante sencilla, hermanos. Debemos recibir la palabra con mansedumbre, hermanos. Con mansedumbre. Dejarnos dominar por la palabra. Tengo mucho que compartir, pero voy a terminar con esto, hermanos. Salmos 32, versículos del 8 al 9. Nosotros somos estudiantes de la palabra, no jueces de la palabra, hermanos. ¿Entiende la diferencia, verdad? Nosotros nos acercamos a la palabra como ignorantes, hermano. Pues yo espero que así nos acerquemos a la palabra. Porque los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. El Evangelio es un misterio, hermano. Que el Señor nos lo revela por el poder del Espíritu Santo. Entonces, en Jesús dijo muchas cosas en donde la gente se escandalizaba cuando Él decía esas cosas. Por ejemplo, Él dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre. Entonces todos dijeron, ¿qué locuras está hablando este hombre? Ahora nosotros entendemos que hablaba en una manera espiritual. El que no cree en Él, el que no se entrega a Él, no puede tener vida eterna. Pero ¿cómo es que no lo entendían ellos y cómo es que nosotros lo entendemos, hermanos? Porque el Señor nos ha enseñado, ¿verdad? Los escribas, los fariseos y los saduceos, que eran otros. Por ejemplo, los saduceos, ellos decían, no hay resurrección de muertos. Esto se lo estoy diciendo antes de que leamos eso, ¿verdad? Este pasaje que yo le dije. Entonces, llegan a hacerle preguntas a Jesús, pero no porque quieren saber, sino para tentarlo. Entonces, fíjese lo que decía la ley. La ley judía decía, bueno, si un hombre se casa con una mujer y el hombre muere y no ha tenido hijos, el hermano de él que se case con la mujer y que tenga hijos, y esos hijos le son contados al nombre del otro para que no se pierda su nombre. Esa era la ley judía. Bueno, gracias a Dios ya no es así la cosa, ¿verdad? Entonces, llegan los saduceos y le dicen a Jesús, Jesús le dice, hubo una mujer que se casó con un hombre y murió. Entonces se casó el hermano con ella y murió, y así fueron 7 hermanos. En la resurrección, ¿de quién será ella la mujer? ¿Sabe qué le contesta Jesús? Están cometiendo un error porque ignoran las Escrituras, le dice. Y eso se aplica a nosotros también, hermanos. A veces nosotros, ¿cuántas veces yo he oído gente diciéndole, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién te dijo eso, hermano? Si el Señor dice, yo no te dejaré, yo no te abandonaré. ¿Cuándo te dejó el Señor? Lo más probable es que tú sí dejaste al Señor. Porque nosotros sí lo dejamos. Él dijo, yo no te voy a dejar. Es que no lo siento. No es que lo sientas, es que Él dijo que iba a estar contigo. Si tú no lo sientes, entonces, ¿dónde está tu fe? ¿En tu corazón o en tus sentimientos? No, tu fe está parada sobre la roca firme que es el Señor Jesús y su palabra y sus promesas. No en tus sentimientos. Hay días que yo no siento nada, hermanos. Y no me miren así porque a ustedes les pasa lo mismo. No siempre se siente bonito, uno empieza a orar y uno tal vez no siente, pero por fe uno dice, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor responde la oración. Él responde. Entonces llegaban a Jesús y le hacían preguntas. Fíjese, ven a una mujer, la encuentran en adulterio. Maestro, te traemos a esta mujer. La ley dice que hay que matarla. ¿Qué dices tú? ¿Por qué le preguntaron eso? Porque querían aprender. Porque eran hipócritas, hermano.
porque se acercaban con prejuicios a la palabra, con prejuicios a Él, porque ellos decían, ese no puede ser el Cristo. Así como algunos también me ven a mí, ¿verdad? ¿Qué pastor va a ser ese hombre? Bueno, lo bueno, hermano, es que no he perdido el apetito sobre eso. Yo sé quién me ha llamado, hermano, pero oro que todos nos portemos como debemos, ¿verdad? Bueno, ahí dejemos eso. Entonces le venían y le decían cosas al Señor. Ahora, Santiago dice, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El Salmo 32, 8 y 9 dice esto el Señor: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Escuche esto, nosotros no lo conocemos, hermano. No me diga usted, no se crea el que lo sabe todo. Ninguno de nosotros sabemos, hermano. El Señor es el que nos hace conocer nuestro camino. Nosotros no sabemos. Mire, mi amigo me dijo que en Texas el trabajo está bueno. Mi compadre me dijo, ¿y por qué no vas al Señor? Yo te voy a enseñar el camino. ¿Y sabe qué? Dejemos las cosas materiales a un lado. Tu vida espiritual, hermano. Porque nosotros no sabemos, hermano. Nosotros por eso Él es nuestro pastor. Y Él es el que nos guía. Pero fíjese, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. ¿Qué animales se escogieron aquí, verdad? Bueno, el Señor los escogió. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Creo que el siguiente versículo dice, muchos dolores habrá para el impío, ¿verdad? Mas el que espera en Jehová, ¿qué es? Le rodea la misericordia. Nosotros no sabemos. Por eso, hermano, mire, este evangelio es de venir de rodillas al Señor, con temor, con temblor, con humildad, con reverencia. Y decirle, Señor, dame sabiduría, Señor, dame entendimiento, quiero conocer tus caminos. Nuestra mente, nuestro corazón nos engaña, hermanos, pero el Señor no nos engaña. Todo esto, hermano, que le estoy diciendo, yo no le prediqué versículo a versículo, solo le estoy dando una idea. Después voy a predicar versículo a versículo. Pero hoy, hermanos, vamos a orar. Yo llamo primeramente a la reflexión, hermanos, porque cuando nosotros llegamos aquí al templo, no venimos para entretenimiento, venimos a buscar a Dios, hermano. Yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu vida cristiana? Primeramente, ¿ya eres un creyente? ¿Conoces al Señor? Si tú murieras hoy, ¿a dónde te vas a ir? Tú sabes a dónde te vas a ir. Si tú no conoces al Señor, vas a una condenación eterna. Ahora, si tú ya conoces al Señor y estás alejado de Él, ¿por qué no te acercas a Él y vuelves a caminar con Él otra vez? Algunos, hermanos, yo temo esto, que algunos, sin salir de la iglesia, están lejos de Dios. Y están metidos en la iglesia y están muy lejos de Dios. ¿Es ese tu caso? Póngase de pie, hermano, vamos a orarle al Señor. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra hermosa, Señor. Por tu palabra que es poderosa, Señor. Por la sabiduría del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, porque tú has querido, Señor, de tu propio corazón y de tu amor pastorearnos, Padre. Sacarnos de las tinieblas, Señor, a la luz admirable. Señor, nunca dejaste de advertirnos sobre los peligros que nos acechan, Señor, en el mundo, Señor. Nunca dejaste de denunciar, Señor, las cosas que pasarían en el futuro. Padre, ayúdanos, Señor, a mantenernos en el camino correcto, Padre. Dile al Señor, hermano, háblale tú al Señor con tus palabras. Si es el deseo de tu corazón, dile, Señor, ayúdame, dame sabiduría. ¿Cuánto necesitan sabiduría los que están aquí, hermanos? Danos sabiduría, danos entendimiento, danos discernimiento, Padre. Señor, a veces nuestros tiempos no son los tuyos, Señor, Padre, y a veces nosotros decimos, es tiempo y no lo es todavía. A veces decimos, no es tiempo y sí lo es, Padre.
Los días son malos, Padre. Señor, tú has venido, Señor, para librarnos de este mundo malo, Señor, de este tiempo malo. Así lo leímos, Señor. Padre, hay muchas cosas, Señor, que se han metido en la iglesia, Señor, que a veces han engañado a muchos de tus hijos, Padre. Señor, líbranos de nosotros mismos también, líbranos de nuestra justicia, Señor. Líbranos, Padre, de pensar que nosotros sabemos todo, Padre. Ayúdanos, amado Dios, ayúdanos, Señor. Enséñanos tus caminos, Padre. Te necesitamos, Señor. Revélanos, Señor, tus caminos, Padre. Mira, Señor, he orado tanto, Padre, por tu iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia, a tus hijos, Padre. Danos sabiduría. Muchas gracias, Padre. Te damos, Señor, por ayudarnos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor.